Y hay una regla que aprendí desde muy temprano. Es uno escribe lo que puede, no lo que quieres. Es que tú no puedes crear una obra si no la terminas. Y yo lanzaba 1000 tiros al aire. Y decía como estos 1000 alguno va a pegar. Decir que mi madre aprendió a leer para leerme a mí, no puedo transmitir como emoción, digamos. Pero yo creo que si no escribes de lo que te mueve y te conmueve, ¿para qué chingados escribes? Claro. O sea, hasta ese momento yo no sabía por qué estaba vivo. Tenía muchas crisis de angustia, melancolía, depresión. Realmente no encontraba un camino. No tienes que esperar a que nadie venga a decirte nada, ¿no? Si tienes esa certeza, trabaja bien duro, cree y vuelve a intentar. Por eso yo siempre he dicho también que yo odio escribir, pero amo haber escrito. O sea, yo digo, ¿es esto una coincidencia o es esto el destino? Yo prefiero pensar que es el destino. Qué chingón. Termina lo que empiezas, sobre todo cuando estás escribiendo. Termínalo. Es mejor, es que tú no puedes crear una obra si no la terminas. Y luego, algo que hace mucho daño que aprendí, que no debo de caer en ese juego, es que te juzgas demasiado, duro. Y hay una regla que aprendí desde muy temprano, es uno escribe lo que puede. No lo que quieres. Entonces, mientras más rápido asumas que vas a escribir lo que puedes, no lo que quieres, mejor escritor vas a ser. Sí, claro, cualquiera quisiera ser Dostoyevsky, Joyce, Sor Juana, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar. Pero no puedes. Asume qué eres. Punto. De verdad, esto me parece importante porque sé que hay quienes que te escuchan que quieren ser creadores. Hay que asumir el jugador que eres, el escritor que eres, el director que eres, el papá que eres. Muchas veces también hay padres que tienen, no, es que yo, maestro es el papá que puede ser con tus hijos, punto. Si te la pasas chingándote para darles de comer como madre o como padre, que no solamente los padres, pues ese fue el que te tocó, ni modo. Y los hijos tienen que aprender que ese es el papá que les tocó, o la mamá ¿Cómo es que les diferente tocó. esto a conformarse o a ser conformista? Es decir, pues esto es lo que escribo, lo que puedo. Una o soy quien cosa es soy. conformarse y otra cosa es decir, y otra cosa es paralizarte por eso. No te estás conformando, simplemente no te estás paralizando. Yo que digo, soy el escritor que puedo ser, pero con todo el rigor, reescribo, tratando de ser mejor del que puedo ser, ¿no? Pero estoy en paz con el que soy, ¿sí me explico? Sí. Porque si no, te vuelves loco. Te vuelves loco. Hay un amigo mío, un gran escritor, que siempre quiero escribir obras y le están saliendo novelas muy light, muy como de autoayuda y demás, hasta que ya esté en paz consigo mismo. Esas son el tipo de novelas que hago. Se venden a pasto. Son el tipo de novelas que puedo hacer. Voy a tratar de que sean lo mejor posible dentro de lo que yo puedo hacer y voy a hacer todo mi rigor para que sean lo mejor posible. Pero no te tortures. Voy a dar un ejemplo de fútbol. Sergio Ramos sabe que no puede ser Messi. Pero dentro del defensa central rudo que es, se entrena cabrón para ser ese central. ¿Sí me explico? Sí. Porque como jugador de fútbol, imagínate, no soy Messi, entonces me voy a agüitar. Ya no juego. ¿Sí? Nada más que un equipo de fútbol sin un defensa central solvente no va a ningún lado. No seré Messi, pero voy a ser el escritor solvente. Me encantan, por ejemplo, estos jugadores. Voy a hablar del tenis. Un jugador que sabe que es un jugador limitado y que en sus limitaciones técnicas, a puro cerebro, a pura mente, se convirtió, para mí quizás, el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, que es Nadal. Nadal se lastima mucho porque no tiene técnica.
carece completamente de técnica. Un chingo de garra. O sea, es el rigor, el rigor, el rigor, el rigor. La mente va por todo. La pasé como investigando mucho y no sintiendo que eso sí iba a pasar, ¿sabes? Como sintiendo que sí se iba a dar, que sí iba a poder ser escritora y de nuevo por lo que yo te digo, yo sí me pasaba horas y horas y horas, o sea, como que, y todavía soy así, soy como que, o sea, en esa época era como, quiero escribir en Vice, Mm. Estados Unidos. O yo escribí, por ejemplo, en una revista que me gusta mucho que se llama Girls Like Us, que era una publicación sobre chicas para chicas en Estados Unidos, una cosa chiquita, pero pues que para mí tenía mucha importancia. Yo era como que esto me gustó mucho, ¿qué hay que hacer? Y yo pues buscaba como que quién es la editora, cómo funcionan las historias, cómo le hago un pitch. Y yo lanzaba mil tiros al aire. Y decía como estos 1000 alguno va a pegar. Y estudiaba mucho quiénes eran los editores, cómo funcionaba, quiénes eran los agentes literarios, cómo y quién tiene un agente literario, en qué momento de tu carrera, para qué y quién te sirve. Y tengo historias muy bonitas con todo eso. Por ejemplo. A mí, ¿sabes qué me sirve para terminar vainas? Trabajar con equipos. O sea, trabajar con equipos igual y trabajo mejor sobre presión. O sea, yo nunca he hecho un libro así como de, no sé, siempre me voy a inventar una línea de tiempo de 1 año para escribir un libro y yo siempre estoy ahí 2 semanas antes como, ¡guau! Ok, sí te pasa eso. Sí, 100%. Nunca soy como esa, o sea, eso existe, esa gente existe, que es como que entrego todo a tiempo, todo. No, yo siempre estoy pegada ya al techo la semana antes, llorando, diciéndole a mis amigos, ayúdenme, Sí, por favor. ¿por qué me no, comprometí a esto? Sí, yo, ¿por qué a mí? Yo cuando me metí en esto, Dios mío, Señor. Entonces, pues intento como tener equipos de personas que la verdad me chuzan y son como que toca esto, y me amenazan. Y yo soy como, ay, bueno, sí, ya, chao. Adiós. Incluida Andrea, mi agente, que es como que, si no haces esto, seguro ella exagera con sus amenazas, pero yo suena Pero muy que verdadera. necesitas eso para que Claro. te den las ganas de hacerlo. Claro. O cosas como, bueno, la obra de teatro, pues es un trabajo comunal, entonces es como que, pues yo no podía no ir a ensayo. Ujú. O sea, es como que ya voy a enseñar. Pero incluso creo que mi director era como que, uy, no, esta niña está muy, como, hola, es acá. O Ajá, sea, ajá. y por ejemplo, de hecho, creo que nadie nunca ha entendido más como, de nuevo, yo no sé si yo tengo déficit de atención o no, pero cómo funciona la manera en la que opera mi atención que mi director, porque yo sí, por ejemplo, en ensayos era como, había un momento en que la sensación que yo tengo es como que se me llena la copa y no importa, o sea, no es mi voluntad, no es que yo no quiera, o sea, es como que no, o sea, tú estás hablando, nada se me está quedando. Sí, ya. O sea, Se esto, apagó el esta sistema, copa, o sí, sea, esto, y no es que yo no quiera, o sea, yo soy como, sí, dale, sigamos. sé Y la es como- importancia de esto, sé lo que tenemos que estar haciendo, pero Sí, y es como, no, la copa se llenó y es como que todo lo que tú, eso no va a entrar, no va a entrar. Y él era como, me veía y era como que, pues, no, esta niña ya no le, ya, pues, aquí se acabó el ensayo porque eso no sirvió más. Sí, por ahí así. apúrense antes de que Amalia se apague. Vamos a hacer todo lo que podamos antes de que se Sí. le llene la copa. Así, ¿no? Literal, es como, métete este texto. Ajá, Y yo ajá. como, sí. Pues así. Bueno, en realidad es muy difícil imaginarse que esto es lo que le va a pasar a uno. No importa cuán fantasioso sea, ¿no? Quiero Ujú. decir, pregúntale a cualquier persona que se haya destacado en su actividad y te dirá que su fantasía empezó mucho más tarde. Es muy difícil que desde el principio uno diga, bueno, yo voy a hacer, ¿no? No sé, quizás algunos dotados. Pablo Picasso decía que la madre le solía decir, si eres militar vas a llegar a coronel. Ujú, Y si eres cura vas a llegar a obispo. ujú. Yo me dediqué a la pintura y me hice Picasso, Ok. decía Picasso. Así que quizás él tenía la mirada. Yo no. Yo nací en Buenos Aires, en un suburbio de la ciudad, en un barrio de clase media baja.
Fui a la escuela del Estado, en la primaria, la secundaria, la universidad pública. Tuve la formación que tiene cualquiera de los médicos formados en Argentina, donde ya la Universidad Argentina había dejado de ser la excelencia que había sido. Así que la verdad es que la carrera siempre ha ido por delante de mí, siempre me ha sorprendido. Siempre fui detrás de los acontecimientos que pasaban. Por supuesto que jamás en la vida pensé si mis decisiones terminaron hasta dedicarme a ser un psicoterapeuta. Hasta ahí terminaron mis decisiones conscientes. Todo lo demás que pasó, me pasó y yo me aproveché de ello, me valí de ello, me apoyé en ello, me gustó, lo disfruté, lo expandí, lo desarrollé. Pero no es algo que yo busqué. Yo no busqué ser un escritor, mucho menos un escritor que publicara en muchos países fuera de Argentina, mucho menos conocido, mucho menos famoso y muchísimo menos y muy lejos transformarme en alguien para quien sus libros sean su medio de vida, que es lo que hoy me pasa, ¿no? Este es un club muy exclusivo que cuenta con muy pocos socios de vivir de lo que uno escribe. Mi madre tuvo que dejar el colegio primario cuando estaba en 4º grado porque tuvo que salir a vender panes dulces en la calle para juntar el dinero para darle de comer a los 7 hermanos que ellos eran. Mi madre sabía leer todas las letras, pero no sabía leer. Y de hecho, según ella contaba, nunca había leído un libro. Y de repente, a los 40 años de ella, o un poco menos, a los 36 años de ella, le sale un hijo escritor. Le sale un hijo que escribe, y que escribe en las revistas del barrio, digamos así. ¿Te imaginas para una madre en ese momento tener un hijo que publica o que sale en el periódico local? Era un halago, ¿no? Ella se sentía tan orgullosa y a mí me encantaba que ella se sintiera orgullosa. Y entonces con su pobre lectoescritura ella intentaba leer lo que yo escribía. No podía quedarse afuera. Pero no podía. Así que a los 36 años mi madre se tomó el trabajo de aprender a leer. Decir que mi madre aprendió a leer para leerme a mí es algo que yo no puedo transmitir como emoción, digamos. Esto es un regalo del cielo para mí. Yo me siento tan orgulloso. Creo que si hay algo que le da sentido a haber escrito alguna vez una letra es esto, ¿no? Y gracias a esa letra mi madre decidió aprender a leer. Pero el aprendizaje del que te hablo no termina ahí, ¿no? Yo escribía los artículos y se los daba a mi mamá y mi mamá los leía con ambición. Pero a veces, de vez en cuando, muchas veces, no tan pocas veces, me decía, no entendí. Y yo decía, ¿cómo no entendiste, mamá? Tú puedes leer cada letra, puedes entender cada palabra y además te regalé 2 diccionarios, no uno. Y las palabras que yo uso siempre están ahí. Sí, no, yo busqué las palabras en el diccionario y entiendo qué quiere decir la palabra, pero no entiendo qué quisiste decir, no lo entiendo. Y entonces me dice, ¿cómo? Le decía, ¿cómo, mamá? Bueno, ¿me permite que te explique? Sí, te pido. Y entonces yo le explicaba lo que quería decir el artículo como para que yo lo entendiera. Y entonces me decía, qué interesante, muy bien. Bueno, ¿lo entendiste ahora, mamá? Sí, claro, lo entendí. Y así sucedió 2 o 3 veces. A la tercera o a la cuarta o a la quinta, no sé. Un día mi mamá me dijo, oye, ¿y por qué no lo escribes como me lo explicas a mí, que es mejor? Yo sentí un gong en mi cabeza, lo recuerdo perfectamente el episodio, y pensé, tiene razón. Porque si lo entiende ella, Carl Sagan lo puede entender también, pero al revés Definitivo. no. Desde entonces, para acá, han pasado 50 años, yo nunca, jamás en la vida escribo una letra sin preguntarme si mi mamá lo entendería. Y mi parámetro verdadero para escribir estos libros que yo he escrito, 30 a esta altura del partido, es no escribir para mi mamá. No es esta la idea. La idea es escribir para alguien que haya tenido el estudio de mi mamá. Si mi mamá lo podía entender, lo puede entender cualquiera. Yo escribo como para que lo entienda alguien como mi mamá. Y este es un aprendizaje importante, porque además yo estoy seguro que si mis libros se han traducido en 34 idiomas y se han publicado en 50 y tantos países, es por esto. Es por este aprendizaje que me hizo mi mamá, que no había terminado el colegio secundario, primaria. Es que si no escribes de aquello que te mueve y te conmueve profundamente, es mi punto de vista, porque esto de escribir es una vaina que no hay fórmulas, ¿no?
y no se te va a morir el paciente en la sala de operaciones. Por eso digo con tanto desparpajo, tanta cosa que digo. Pero yo creo que si no escribes de lo que te mueve y te conmueve, ¿para qué chingados escribes? Ok. Esa soy yo, ¿no? Y a mí me mueve y me conmueve, pues lo más profundo de la condición humana me agarra la furia con el tema de la violencia de género, los feminicidios en este país. O sea, México debería declararse en estado de emergencia. La tasa más alta de feminicidios de Latinoamérica la tenemos nosotros, muy lejos de Brasil, de Chile, de Argentina, ¿no? Entonces, pues ni me lo pregunto, un poco te atropella, ¿sabes? O sea, pasa por encima de ti eso que te mueve y que te empuja a querer escribir. Y me gustan las honduras y las espesuras, pues porque, pues así es una, ¿no? O sea, creo que es un tema ahí medio de naturaleza, de carácter, y también de elección. Sí he elegido quedarme escribiendo en esos registros, porque es lo que me mueve. Si no, me da pereza. Durante milenios, iba a decir siglos, pero no, y no estoy exagerando, durante milenios la literatura fue tomada por los hombres, pues qué iban a hacer sino contar su punto de vista de las cosas y sus experiencias. ¿No? Muy tarde las mujeres nos hemos podido sentar a la mesa de la literatura. Siempre lo digo porque no me deja de dar algo pensar que Sor Juana, ese prodigio, esa maravillosa cabeza, no pudo ir a la universidad porque era mujer, porque la ley no se lo permitía, y tantas otras, ¿no? Entonces, no es una apreciación mía, eso es así. O sea, las mujeres muy tarde pudimos alfabetizarnos, uno, para empezar, imagínate. Y luego dos, decir, quiero escribir, y luego tres, que nos publicaran, y luego tan tarde, que es como el efecto boomerang, ¿no? O sea, tanto se tensó la liga de ustedes no, que cuando por fin la sueltan, por supuesto que muchas, la historia que tenemos, así como los hombres cuentan su punto de vista y sus experiencias, nosotras contamos nuestro punto de vista, para empezar de nosotras mismas, porque la mujer siempre fue narrada desde el punto de vista del hombre, Ana Karenina, Madame Bovary. Ahora nosotras nos podemos contar y además les tenemos que contar que nuestras experiencias son distintas a las de ustedes. Y la interpretación, incluso de hechos similares, pueden ser completamente distintos desde donde se abordan, ¿no? Desde esto que dices de uno como hombre puede escribir sobre la vez que acosaron a una mujer con nuestros sesgos o juicios y nunca va a ser igual que una mujer hablando de eso. Claro. Ahora, y diciendo esto, dejo de lado la calidad narrativa y literaria, que por supuesto hay extraordinarios escritores maravillosos que son casi un prodigio, ¿no? Recién estoy terminando de releer Los Miserables de Víctor Hugo y digo, no puede ser este cabrón. O sea, sí lo habrá hecho él solo. Absolutamente, ¿no? O sea, ahí están esos prodigios, Shakespeare, Cervantes. Pero seguramente habría una larga lista de mujeres prodigios si las hubieran dejado escribir. Claro, claro. Por eso pienso que se está llenando la mesa de lo primero que queremos sacar es lo que duele. Entonces lo que nos ha dolido es el abuso. Lo que nos ha dolido es la violencia y tenemos que contarlo. ¿Por qué empezaste a escribir? Así tuve una suerte increíble porque yo leí el libro de perfil de José Agustín. No era un lector asiduo, tenía un rechazo bastante fuerte como al mundo de mi padre, que me parecía un mundo pues muy solemne, muy serio, con libros de historia, de filosofía, que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, no era un gran lector, había leído un par de libros, pero nada más. Y un amigo me dijo, tienes que leer este libro, está excelente, es increíble. Además trata de un chavo que se liga a una cantante de rock. Y yo dije, no, pues eso está súper interesante. Y entonces lo leí y de perfil se ubica en la colonia Narvarte, que es muy parecida a la colonia del Valle donde yo vivía. El protagonista está en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria y yo leí la novela justo en ese momento, en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado. Él no quería entrar a la escuela, odiaba a los adultos, en fin, una serie de características que dije, no, pues este personaje soy yo. Me identifiqué plenamente con él. Fue una especie de lectura en el espejo. Y ese libro a mí me dio dos cosas. O sea, me dio la vocación literaria en el sentido de que yo dije, si él pudo hacer este libro tan divertido, tan maravilloso, voy a tratar de hacer lo mismo. O sea, me dio una vocación. Pero no solo eso.
al darme una vocación, me hizo pensar que la experiencia que yo tenía, lo que yo vivía, las cosas que atestiguaba, podían valer la pena. Claro. O sea, hasta ese momento yo no sabía por qué estaba vivo. Tenía muchas crisis de angustia, melancolía, depresión, realmente no encontraba un camino. ¿Así chiquito, a los 15? 14? A los 15 años, sí, una angustia existencial muy fuerte, porque pues dije, pues, ¿para qué estoy aquí? No me sentía cómodo, no me gustaba mi escuela, mis padres se habían divorciado, tenía una familia muy pequeña, no sabía muy bien cómo ubicarme en el mundo, qué era lo que quería. Y de pronto yo dije, a ver, mi vida que se parece tanto a la de este personaje es maravillosa, pero yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta porque yo no sabía verla de esta manera y describirla de esta manera. Entonces el libro no solamente me dio una vocación, sino que me rescató existencialmente. O sea, me hizo sentir que mi vida, al margen de la escritura, el solo hecho de vivir, tenía un sentido, que todo lo que me pasara de ese momento en adelante iba a poder ser susceptible de convertirse en algo ameno, apasionante, emocionante, si yo lo sabía contar. Sí. Entonces, que la vida era una cantera de tesoros. Sí, que si la chava que te gusta te dijo que no, en lugar de ser la bye, es parte de la historia. No, y escribes entonces una historia súper divertida del cortón que te dio esta chava, y incluso te vengas y entonces hay algunos reproches, ¿verdad? En fin, ¿no? Pero claro, esta posibilidad de trasvasar, de transformar lo que tú ves, lo que tú vives en algo que valga la pena es extraordinario. Más allá de que eso sea bueno o malo. Entonces, bueno, creo que fue la gran suerte que tuve con la lectura de ese libro. Y por cierto que este escritor que tanto me marcó es el padre del editor de mi libro sobre mi padre. ¡Órale! De La figura del mundo, de Andrés Ramírez, que estoy justamente en la Feria de Monterrey con él. Entonces ahí volvemos a lo mismo. O sea, yo digo, ¿es esto una coincidencia o es esto el destino? Yo prefiero pensar que es el destino. ¡Qué chingón! Cuando escribí Noche de Huracán sí tenía la certeza de que era una muy buena novela. Yo la tenía. Una novela que proponía bastante, no nada más en cuanto al mensaje, sino también en su estructura. Es una novela muy simbólica, y así es una novela que pues me sigue gustando muchísimo. Lo que sucede es que cuando no recibí respuesta, en esa docilidad, quizá me empecé a cuestionar un poco de, bueno, yo digo que es buena, pero pues nadie, es bastante cruel el silencio, bastante violento, además. Entonces, bueno, ¿qué sucedió en esa Sofía de 30 y tantos años? Eso es lo que lamento. Y eso es lo que yo pienso que ahorita también los jóvenes tienen que entender. Y por eso hablo también mucho de no tienes que esperar a que nadie venga a decirte nada, ¿no? Si tienes esa certeza, trabaja bien duro, cree y vuelve a intentar. Eso es lo que lamento de ese momento. El tiempo que pasó, finalmente, creo que si me hubiera puesto a escribir a los 38, El murmullo de las abejas no hubiera sido la misma novela. Claro. ¿Por qué? Porque yo ya había ganado, y digo ganado, bastantes años más. Y además, la ciudad también evolucionó. Para cuando yo me senté a escribir El murmullo, creo que la situación que estaba viviendo la ciudad me sensibilizó mucho más. Y ya tenía algo de sensibilidad, claro. Pero creo que me dio mucho más profundidad y mucho más riqueza al tratamiento que le di a la revolución, porque finalmente en el 2010 que yo me senté a escribir esta novela, se sentía que esta ciudad estaba viviendo una revolución de otro tipo. Pero finalmente, que me vino a convencer, además de este mensaje que yo tengo en todos mis libros, que es, vale la pena recordar, olvidar es peligroso. En todas mis novelas tengo esto, necesitamos conocer la historia completa por todos lados. Escribir es meter el dedo en la llaga. Escribir lo que sea, Diego.
escribir lo que sea. Así estés escribiendo de una fiesta de cumpleaños donde todo el mundo está pasando bien, tú siempre te estás metiendo el dedo en la llaga. Siempre estás mirando para adentro, no para afuera. Y siempre es doloroso. Siempre. Escribas lo que escribas. Nunca había escuchado esto. Por eso yo siempre he dicho también que yo odio escribir, pero amo haber escrito. Ok. Porque no lo paso bien en el proceso. Es lo que te decir, y tu sufrir viene de lo que estás contando o del el ya conocido la página en blanco, ¿no? Del decir, ¿cómo empiezo? ¿Qué digo? Fíjate que por suerte nunca he tenido página en blanco, y cuando he tenido página en blanco le he echado la culpa a la historia, no a mí. Entonces dejo la historia de lado y busco otra. Donde yo no lo paso bien es porque siempre parto de la base que no voy a ser capaz de escribir lo que tengo en la mente. Que no voy a ser capaz de sacar y plasmar con la calidad que yo lo tengo aquí. No voy a ser capaz de pasarlo a la punta de los dedos para que lo articularlo, ¿no? Como dicen. O sea, lo que pasa siempre que dicen, esa persona dijo lo que yo estaba pensando, pero no voy a poner en palabras. Tú sientes que no lo vas a lograr hacer contigo mismo. Y entonces de alguna manera siempre me estoy retando y siempre me estoy como haciendo lo que hago para demostrarme de una manera como súper psicótica y bipolar a este mismo que está diciendo que no puede. Este mismo le está diciendo, bueno, veamos si puedes o no. ¿Entiendes? Cállate la boca y ponte a escribir. Y veamos con cosas concretas si es que pudiste o no, no en estos devaneos mentales tuyos. Yo le tengo pánico a una sola cosa en la vida, y es pánico, y es a la mediocridad. A mí la mediocridad me da horror. Prefiero estar 2 años hospitalizado a sentirme mediocre. ¿Entiendes? A mí la mediocridad me da pavor. Por lo tanto, le huyo a la zona de confort. Porque la zona de confort, que es a lo que todos aspiramos, excepto yo, yo tengo la teoría de cuando uno llega a la zona de confort, cuando uno llega por fin a ese estado de comodidad, es donde uno aplica piloto automático. En todo orden de cosas. O sea, cuando tú llegas a la zona de confort con tu pareja, engordas. Sí, todo empieza a irse a bajada. Todo empieza a bajar. Cuando llegas a la zona de confort en tu trabajo, pues ya no sigues creciendo. Por lo tanto, yo le huyo a eso, porque para mí eso es la mediocridad. Entonces, ¿cuál es mi solución ante eso? Yo me puse una regla hace muchos años y la cumplo siempre. Nunca voy a hacer un proyecto que sea del mismo género y del mismo formato del que acabo de hacer. Eso significa que si yo hice una telenovela ahora, lo siguiente que voy a hacer no va a ser en ningún caso una telenovela. Va a ser una obra de teatro. Va a ser un libro. Si hice una comedia, no voy a volver a escribir una comedia. Voy a hacer un drama. Entonces, ¿por qué? Porque entonces cuando he terminado de explorar diferentes géneros y formatos, ya han pasado 3 años más o menos, entonces ya no me siento tan seguro de cómo volver a escribir una telenovela, se me da miedito. Sí, como que se te olvidó. O sea, me olvidó. Entonces vuelvo a sentir como la angustia de decir, ¿seré capaz de hacer 150 capítulos de nuevo una telenovela? ¿No? Entonces me da el miedito, y el miedito hace que no esté en la zona de confort. Entonces también yo creo que esa búsqueda de la no zona de confort es lo que me ha permitido escribir tanto y tan variado, y me ha permitido hacer películas, obras de teatro, libros, cuentos, audioseries, podcasts, series, ¿me entiendes? Y me ha permitido hacer comedia, drama, erotismo, tragedia, parodia, en fin, porque por regla mía, porque no voy a hacer lo mismo que ya hice. Pero